Bueno, pues ya hemos dejado algo de margen después de este temazo para coger el viernes con un poco más de fuelle. Como bien sabréis, hoy vamos a hablar en concreto de una tecnología muy útil que es el Azure Backup, ¿de acuerdo? Es una solución totalmente integrada y nativa dentro del cloud de Microsoft, que es Azure, ¿de acuerdo? Vamos a verlo en el siguiente orden, ¿vale? Bueno, vas a presentar un poco la tecnología, qué es, cómo funciona, qué es lo que puede copiar, de que está integrado de muchas formas nativas, ya lo veréis, incluso también a nivel on-premise, cómo funciona por dentro, cómo comunicamos con on-premise, cómo funcionan los agentes, etcétera, etcétera. Pues hemos escogido para este tipo de presentaciones ciertas tecnologías que consideramos que tienen más interés o son más utilizadas para comentar un poco cómo utilizar esta herramienta con esas soluciones. Y en este caso es para máquinas virtuales, claramente, para entornos locales, para ficheros de Azure Files o incluso de Azure Blobs, ¿de acuerdo? Que son los almacenamientos quizás más genéricos y más utilizados. Un poco de ventajas y usos, que como siempre no puede faltar. O el tema del pricing lo incluyen en esta tecnología porque normalmente vamos con la idea en la cabeza de que tratándose de una herramienta tan sofisticada, tan completa, siendo del cloud integrada, tal, pues como que tendemos a pensar que realmente nos va a salir por un precio muy elevado, cuando en concreto esta herramienta ofrece una asequibilidad y un precio realmente bueno, ¿de acuerdo? Y por supuesto vamos a probar todo esto en una demo online, en un entorno en el que ya tengo preparado, que vamos a dejar un ratito al final para que tengáis tiempo de meteros en la solución, en el portal, cómo funciona y ver los recursos directamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues como podéis ver, el Azure Backup Service está totalmente implementado con el resto de soluciones de Azure, ya que es una solución nativa del entorno, por lo que nos permite nutrirnos de todas las demás herramientas y capas de gestión que ofrece el portal, pues el Multi-User Authentication, las políticas de la, el almacenamiento de los demás vaults que tengamos, el management policy, que básicamente es la administración de las políticas que tengamos, monitorización, reportes, si tenemos algún health activado o alguna herramienta que vaya haciendo chequeo, la podemos implementar sin ningún tipo de problema. Se favorece también de un montón de automatismos que nos ofrece directamente la propia solución, por supuesto, el Access Control y el Multifactor Authentication, que sobre todo ahora está en boca de todos porque Microsoft está poniéndose muy serio con este tema y forzando a utilizarlo ya para todos los usuarios que supongan un impacto o que tengan un acceso crítico a las infraestructuras, ¿de acuerdo? Como podéis ver, tanto a izquierda como a derecha, es una herramienta que podemos utilizar con agentes a través para llegar a través de agentes para llegar a nuestra infraestructura on-premise, y por otro lado también es una herramienta evidentemente que podemos utilizar totalmente cloud, por lo que no tenemos que hacer ningún tipo de configuración adicional, es decir, instalar ningún agente para integrarla con un montón de soluciones con las que podamos llegar a trabajar en la nube, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué tipo de tecnologías puede copiar? La verdad es que tiene un abanico muy amplio de soluciones a las que podemos llegar. Evidentemente, esto nos estamos centrando en la parte de Azure, ¿de acuerdo? Pero puede llegar a local, tanto a una máquina en concreto como a una capa hipervisor, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver más adelante en detalle, pero que sepáis de un simple pantallazo todo lo que puede llegar a copiar sin ningún tipo de implementación adicional. Pues bases de datos de SQL, files, Postgres, discos administrados, bases de datos de SAP HANA, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera. Por supuesto, máquinas virtuales también las puede cubrir sin ningún tipo de problema. Es decir, y todo esto lo podemos cotizar directamente desde la calculadora, ¿de acuerdo? Vamos a ver, porque cada una de estas tecnologías tiene un pricing distinto de copia, ¿de acuerdo? Y de una forma muy sencilla, desde la propia calculadora de Azure, ya nos permite escoger qué tipo de tecnología estamos cubriendo y cuánto nos va a costar cubrir esa tecnología. Vais a ver, he puesto un ejemplo de un pantallazo de una calculadora que se calcula de una forma muy sencilla, muy intuitiva, ¿de acuerdo?
Bien, ¿cómo funciona? En entornos de máquinas virtuales el funcionamiento es extremadamente sencillo. Como estáis viendo en esta slide, es que no tiene más complejidad. Directamente las máquinas virtuales de Azure llevan de serie una extensión que nos permite utilizar el Azure Backup simplemente dándole al botoncito de Azure Backup que tenemos en configuración, ¿de acuerdo? Ese es todo el despliegue o configuración previo que tenemos que hacer para empezar a usarlo, ¿vale? No hay mayor complejidad. Es extremadamente particular que que una máquina virtual no lleve de serie esa extensión. Y aunque se diese el caso, porque, por ejemplo, sea una máquina tremendamente inusual, con una imagen inusual, con unos requisitos inusuales para algún tipo de renderización súper concreta, casos de estos muy extraños o poco frecuentes, también tenemos la posibilidad de instalarle esa extensión a la máquina, ¿de acuerdo? Pero ya os digo, normalmente nunca os vais a encontrar ese caso, ¿vale? La siguiente forma que tenemos de interactuar con los agentes es a través del agente Mars, que es el primero de ellos que vamos a ver, ¿de acuerdo? Este agente Mars puede aplicar tanto a máquinas virtuales locales como a máquinas en Azure. Es decir, que si tenemos una máquina local, la podemos cubrir con Azure. Si tenemos una máquina dentro de un hipervisor en local, también podemos ir hasta esa máquina, ¿de acuerdo? Que está en el hipervisor. Y si es una máquina virtual de Azure, aparte de la extensión que podamos utilizar directamente aplicada a la máquina, también es susceptible de ser utilizado con el agente más. Es decir, que el agente más llega a cualquier lado, siempre que estemos hablando y entendiendo la máquina como una unidad, ¿de acuerdo? O sea, a la máquina que contiene el sistema operativo del usuario, ¿de acuerdo? Si queremos llegar al hipervisor y gestionar las copias a través del hipervisor, necesitamos otro agente que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Pero básicamente el agente más es el que utilizamos mayormente para llegar a los entornos locales, ¿vale? El agente Maps, este de aquí, es el que veis que podemos llegar a la capa hipervisor. Es el que nos permite gestionar de una forma más cómoda si trabajamos con Hyper-V o con VMware, ¿de acuerdo? Podemos llegar a nivel host, podemos llegar a nivel invitado, podemos aplicar a la capa que más nos convenga. Es decir, que es el agente que utilizamos para cuando manejamos volumetrías importantes de virtualización, ¿de acuerdo? Podemos llegar a ambos niveles. Bueno, es importante tener en cuenta que ahí pone Hyper-V y VMware y no es que haya más por detrás compatibles, no, realmente su compatibilidad en este sentido se limita única y exclusivamente a Hyper-V y VMware, ¿de acuerdo? Es importante tener en cuenta ese detalle, ya que si estamos trabajando con alguna virtualización fuera de estas dos, no podríamos gestionarlo por lo menos a capa de hipervisor, ¿vale? Con el agente Mars sí que podríamos hacerlo a nivel de host, ¿vale? O sea, de la propia máquina como tal. Bien, ¿cómo funciona esta tecnología? Vamos a poner un par de ejemplos. En el Azure Files es muy interesante porque realmente lo que hace es utilizar el propio servicio del Azure File Sync, que es el que se encarga de sincronizar nuestros propios ficheros y desde esa sincronización y con la configuración que nosotros establezcamos de políticas de copia de seguridad, directamente es donde va guardando todo nuestro repositorio de backups en base a los históricos que nosotros hayamos configurado. En todas las configuraciones, el funcionamiento de los servicios, tenemos que tener en cuenta, y es muy claro y yo creo que es evidente, pero vamos a remarcarlo por si acaso, que al final el volumen que vamos a necesitar de almacenamiento y el impacto en el precio, evidentemente, va a depender no tanto de lo que estemos copiando, de la tecnología que estemos copiando, que también hay ciertas diferencias, pero no tan notables, sino como el cálculo del almacenamiento que vayamos a necesitar, ¿de acuerdo? A través del Azure File Sync y de los históricos que vayamos a mantener. ¿De acuerdo? Ahí es donde está realmente el coste más considerable, ¿vale? Por enseñaros un pequeño esquema de cómo funcionaría el Azure Files. Quizá a primera vista os pueda parecer un poco complejo, pero realmente es muy sencillo el funcionamiento, ¿de acuerdo? Al final, a través del servicio que hemos comentado, del Storage Sync Service, es el que se encarga de ir sincronizando
toda la información que tengamos en nuestros files y a través del Recovery Service Vault, con las políticas que hayamos configurado, es donde nosotros tenemos la capacidad de gestionar los snapshots con las políticas de retención que consideremos, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí es de donde nosotros podemos directamente restaurar, sustituir, hacer diferenciales, etcétera, etcétera, etcétera. O sería relativamente parecido a un diferencial, ¿de acuerdo? En Azure Blobs también funciona de una forma bastante sencilla, ¿de acuerdo? En base a una política de restauración a un punto dado, ¿de acuerdo? Nos permite también un control de versiones, un bloqueo de eliminación y también una protección ante la eliminación temporal, ¿de acuerdo? Son ciertas capas que nos permite este tipo de herramienta en concreto en este almacenamiento. Al final tenemos que diferenciar dos copias claves, que una es las que son continuas y otras las que son operativas, es decir, que voy haciendo copias y voy guardando puntos en concreto que después, digamos que esto sí es más parecido a un diferencial, puedo volver a ese punto en concreto, ¿de acuerdo? Y puedo recuperar la diferencia entre ambas. Por supuesto, también puedo mantener un control de versiones que me va a ayudar a gestionar todo esto. No lo hemos mencionado, pero vamos a volver un segundo al esquema atrás que me parece muy importante en este esquema. En el lateral izquierda, abajo del todo, está el Recovery Service Vault. Todas y cada una de estas tecnologías, las copias, el Azure Backup me las manda a este Service Vault. Este Service Vault, no lo hemos comentado hasta ahora, pero hasta hace un tiempo no era compatible con, por ejemplo, la inmutabilidad. Bueno, igual hace un año y pico. Ahora es totalmente compatible con la inmutabilidad y contra el soft delete, ¿de acuerdo? Es decir, que aparte de todas estas políticas que estamos viendo en el Azure Blob, que aplica a la protección del propio dato y digamos a su resiliencia dentro de nuestra propia infraestructura, es decir, vale, pero ¿qué pasa si alguien accede a mi infra y yo tengo X puntos, pero tengo que recuperar uno y se me cargan los dos críticos? Bueno, no hay problema, porque nosotros podemos, a través de la inmutabilidad, aplicar políticas de no modificación o de no eliminación en nuestro vault, ¿de acuerdo? Lo que implica que toda nuestra configuración de restauración a un punto dado, eliminación temporal, control de versiones, bloqueo de eliminación, tiene una segunda red de seguridad que va a impedir ese tipo de malas praxis que nos ofrece evidentemente una mayor protección en toda nuestra infraestructura, ¿de acuerdo? Bien, vamos a echar un vistazo a los precios. Seguro que muchos de vosotros tenéis en mente lo que hemos comentado antes, ¿no? Dices, uy, esto siendo Microsoft Azure, tal, en la nube, tiene pinta de ser caro, si encima ya está implementado con todos estos servicios, huele como a servicio premium caro, ¿no? Pues sí que es un servicio bastante premium, pero no es tan caro en absoluto. Bien, de hecho es uno de los servicios de backup más competentes y asequibles de precios actualmente en el mercado. Hay otras soluciones como pueden ser las de Veeam, que sí que es verdad que trabajan en ámbitos totalmente distintos. La personalización y la arquitectura que me permite gestionar un Veeam Backup no es comparable con la capacidad que tengo de gestión en un Azure Backup, pero el Azure Backup puede encajar muy bien en esas infraestructuras en las que el gasto de Veeam Backup supone un gasto demasiado elevado para lo que realmente necesito hacer en esa infraestructura, ¿de acuerdo? Es decir, a cada uno el calzado de su talla, ¿de acuerdo? Y vamos a echar un vistazo a los precios que ofrece este calzado, ¿no? Como podéis ver, la redundancia afecta al precio, como en todas las tecnologías. Comentarlo muy rápidamente, la redundancia es lo que veis en el primer cuadradito de arriba a la izquierda, ¿de acuerdo? LRS, ZRS, GRS, RA-GRS. Esto hace referencia a las veces que dentro del propio servidor de Microsoft o dentro del propio edificio, digamos, de Microsoft, donde tiene todas sus máquinas, discos, etcétera, que es realmente donde está mi dato, mi infra, mis discos, etcétera, etcétera, las veces que se redunda. En local implica que se está redundando 3 veces dentro de ese mismo edificio. ¿Qué pasa? Que si llega un meteorito y destroza ese edificio, yo pierdo mis datos, lo cual es hartamente improbable, ¿de acuerdo? Porque ya solo en la redundancia local, el RS, la resiliencia de los datos es del 99,119 es detrás de esa coma, ¿de acuerdo? Que sería el equivalente a perder, creo que hicieron el cálculo hace poco, creo que era como 1 giga cada 1000 años, una cosa así, ¿de acuerdo?
Bien, ZRS es por zona, ¿de acuerdo? Es decir, cada región de Microsoft, cada uno de estos edificios enormes, digamos que tiene regiones primas, ¿no? Que están más cercanas. Pues de la redundancia por zona implica que mis datos no solo se están redundando, si estamos ahora, imaginaros, en la región de España, en la región de España, pues la prima sería o North Europe o West Europe, la que más cerca le quede, ¿de acuerdo? En ese caso, en cualquiera de esas dos que le esté le pille más cerca, pues por latencia, por lo que sea, va a estar redundando mis datos tanto en local como en la otra zona, ¿de acuerdo? Es decir, que ya la redundancia de mi dato está 3 veces más triplicada en otro edificio, el cual es mucho menos aún susceptible de sufrir este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, la probabilidad de perder el dato es drásticamente inferior. Ya sabemos que el local ya nos ofrece una pérdida realmente baja, pero aún menos. Sobre todo, la redundancia viene a ser para infraestructuras realmente críticas y datos de una criticidad absoluta que no se pueden perder en ninguna circunstancia, ¿no? Pues la GRS es a nivel global. Es decir, ya no me estoy redundando en la zona prima más cercana, sino que estoy en una zona geográfica totalmente distinta, ¿de acuerdo? Y esto, evidentemente, pues triplica una nueva vez la probabilidad de proteger aún más mis datos, ¿vale? En el siguiente apartadito que veis en medio, habla de las reservas, ¿de acuerdo? Como otras muchas tecnologías de Azure, también se puede reservar para ahorrar costes. En este sentido, yo recomiendo precaución con el tema de las reservas, tanto a nivel de cómputo como a nivel de almacenamiento. Al final, las reservas son un contrato en el que nosotros, no es un recurso como tal, es un contrato de compromiso de uso de X tecnología durante un periodo de tiempo. Si ya tenemos muy medida nuestra infraestructura, cuando digo muy medida es que llevamos meses, un año en producción, tenemos claro el porcentaje de crecimiento de nuestra infraestructura, etcétera, 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 en ese caso sí que consideraría desplegar una instancia reservada para optimizar gastos. Si no estamos en esa circunstancia, mi recomendación es que observemos la tendencia de nuestros recursos previamente a implementar este tipo de aplicativos, ¿de acuerdo? Y finalmente, como podéis ver, los precios de esta tecnología. Como podéis ver, va por tramos, ¿de acuerdo? De 0 a 50. Estamos hablando de instancias, se refiere a máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Es decir, los pricings que estáis viendo aquí en concreto serían los tramos que pagamos por cubrir por el volumen de las máquinas, pues de 0 a 50 gigas. Vienen a ser 4,70 y algo. Estos son los precios de Microsoft oficiales que podéis encontrar directamente en la página de pricing de esta tecnología, ¿de acuerdo? Que luego esto puede variar si vais con mayorista. Instancia, aquí lo veis, pues de 50 a 500 otros 9 y pico. Y de 500 en 500, pues 9 y pico. ¿De acuerdo? Va por tramos. Como podéis ver, realmente no es un coste tan elevado como podríais llegar a esperar, ¿no? Este es el ejemplo de la calculadora que os comentaba antes, ¿de acuerdo? El Azure Backup, directamente en la calculadora de Microsoft. Como podéis ver, yo en este caso he escogido pues, la región norte de Europa. Como podéis ver en tipo, tenemos el desplegable para ver qué tecnología queremos cotizar. Y en este caso yo he puesto una muy sencilla, que es la de máquinas virtuales de Azure, ¿de acuerdo? Es realmente sencillo cotizar. Ponemos el número de máquinas y en gigas tenéis que poner la media del tamaño de las máquinas. Es decir, que si tenemos dos máquinas con una de 100 y una de 300, pues tenemos que sacar la media entre esas, ¿vale? Pondríamos pues dos máquinas con los gigas de la media de la sumatoria total del almacenamiento que utilicen, ¿de acuerdo? Tener eso presente para la cotización. Siempre es la media del almacenamiento, la suma de todas las máquinas. Es una media normal, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tenerlo en cuenta. Directiva de copias de seguridad. Evidentemente, cuanta mayor sea la retención que configure, mayor será el almacenamiento y mayor será el precio que necesite que vaya a pagar para almacenar mis datos, ¿de acuerdo? Pues como podéis ver, la retención durante X días, semanal, mensual, anual y los días que quiero conservar las instantáneas, ¿de acuerdo? Un poquito más abajo podemos encontrar pues, el promedio diario de datos modificados y la redundancia. La redundancia ya os he explicado lo que es y el promedio diario de datos modificados básicamente viene a ser los tiers de acceso a los datos.
digamos que tengo tres tiers, que voy a acceder mucho, que voy a acceder a una cosa normal y que voy a acceder muy poco. Si escojo la opción de que voy a acceder muy poco a mis copias de seguridad, el almacenamiento me va a salir más barato, pero el acceso a esos datos, las transacciones de datos, me va a salir más caro. Lo mismo pasa con el otro punto. Si yo cojo el de voy a acceder mucho, el acceso a esos datos, el descargar, mover, tal, etcétera, etcétera, va a tener menos coste, pero el almacenamiento va a ser un poco más caro, más barato, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que, no, perdón, al revés, más caro. Entonces tenemos que jugar con el acceso a los datos que nosotros estimemos que vayamos a realizar a los datos de nuestras copias de seguridad, ¿de acuerdo? Pues sí que es cierto que hay que tener en cuenta que una práctica muy sana es con cierta frecuencia probar a recuperar las copias, cuánto tiempo tardo, todo está bien, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, esa buena práctica tenemos que tenerla en cuenta para esta consideración. Comentaros también que es la tecnología de backup más asequible, además, porque no tiene coste de recuperación. ¿De acuerdo? Si yo estoy recuperando, es decir, si yo lo que quiero es recuperar una máquina, eso no tiene coste, ¿de acuerdo? No hay que pagar adicionalmente los datos de transacción por esa recuperación. Ahora, si tengo que mover la copia entre regiones y tengo que hacer ese tipo de datos, ya sabéis que siempre tiene coste. Lo que subimos, como siempre, lo que subimos a Azure no tiene coste, lo que bajamos sí. Pero si estamos hablando de una recuperación, la recuperación no tiene coste. Bien, ¿qué ventajas generales me ofrece esta herramienta? Vamos a dar unos cuantos tips. La mayoría de ellas ya las hemos ido viendo a lo largo de las anteriores diapositivas, ¿no? Pero por clarificar una de ellas que son bastante claras, ¿no? Para la redundancia, la transferencia de datos ilimitada y la supervisión y administración centralizada siempre son ventajas clave. Al final, si no tengo una necesidad imperativa de utilizar X tecnología de backup, como puede ser, por ejemplo, la de BIM, que es capaz de manejar muchas más infraestructuras, unas arquitecturas mucho más complejas, si realmente no estoy ante una situación de ese estilo, siempre me es más cómodo centralizar la mayor cantidad de herramientas en mi entorno, lo cual va a hacer que evidentemente mi trabajo sea más fácil, sea más rápido y sea más ágil. En este caso, también la escalabilidad sencilla nos ofrece la posibilidad de no estar limitados al almacenamiento del que disponemos actualmente. Siempre que hablamos de cualquier clouder, de cualquier hiperescalar, encontramos esta ventaja, ¿no? Pero sí que es cierto que siempre la tenemos que mencionar porque al final la escalabilidad dentro de la nube es casi su segundo nombre, ¿no? La capacidad de descargar la copia local y la capacidad de copiar las máquinas que estén en IaaS, todo eso evidentemente nos ayuda a tener un entorno mucho más securizado. Por supuesto, también la capa de la inmutabilidad, la del soft delete, etcétera, 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 nos ayuda al final a proteger todo nuestro entorno, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a pasar un poco a la demo online. Habéis aguantado muy bien la parte de las diapositivas. Voy a compartiros el portal directamente, a ver si lo veis correctamente. Bien, de acuerdo. Lo que estáis viendo aquí directamente es el portal de Azure, ¿vale? Vamos a irnos a esta primera máquina que tenemos aquí, que es la que tengo ya lanzada, y voy a enseñaros, bueno, realmente vamos a irnos a la segunda realmente, para enseñaros cómo de sencillo es desplegar el Azure Backup en una máquina. ¿De acuerdo? Nos vamos a Capabilities, nos vamos a Azure Backup. Y este complejísimo menú es el que nos va a permitir desplegar nuestro Azure Backup, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que esto, aparte de las subqualities types que vayamos a utilizar, luego tenemos que modificar las políticas en concreto que queramos usar, ¿de acuerdo? Aquí me va a desplegar una en concreto. Si yo le doy a estándar, me va a poner una default, ¿vale? Pero si yo quiero desplegar una en concreto, pues indicando horarios, evidentemente para que haya el menor impacto posible, indicando máquinas, que sí que coja los discos, que sí que coja esto, etcétera, 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 tenemos que modificar nosotros la policy, ¿de acuerdo? Y ajustarla a nuestras necesidades. Pero realmente
La complejidad, incluso teniendo eso en cuenta, es muy sencillo. Podemos crear un Recovery Service Vault nuevo o podemos escoger una existencia. Por ejemplo, que tengo este mismo, pues uso este mismo para la demo. No lo voy a lanzar al final estándar o en Ace. La diferencia principal es la cantidad de copias que hacemos al día. Al final esta hace una al día y esta lo que hace es, si os fijáis aquí en el backup frequency, si le damos a mejorado, me lanza cada 4 horas, me lanza una copia de seguridad. Si bajamos a estándar es una daily, ¿de acuerdo? Por defecto. Después esto podemos gestionar en las policies backup, ¿vale? Los discos que queremos que coja de la máquina, en este caso yo solo tengo un disco, y si queremos que la copia incluya de forma automática los siguientes discos que vaya a utilizar, ¿de acuerdo? En lo que vaya a implementar en esta máquina. Una vez tenemos esto, habilitamos el backup, quedaría una cosa así. Si nos vamos a Virtual Machine 01, que es el que lo tiene habilitado, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Configurado, con algunas copias ya lanzadas, ¿vale? Y con los checks y demás. Bien, ahora vamos al propio recurso del Vault para enseñároslo. Nos vamos a VM01. Aquí lo tenemos el Vault de la copia de seguridad, que es donde estoy guardando esas copias. Y aquí podemos controlar unas cuantas cosas, ¿vale? Podemos darle al menú de backup que nos permite apuntar y configurar un nuevo punto. También podemos gestionar el Site Recovery, que es una tecnología muy interesante de la que ya hemos hablado en alguna ocasión. También podemos gestionarla a través de este Recovery Service Vault. Y aquí tenemos otra cosa también muy interesante. En el Backup Items nos hace un listado de los recursos que está cubriendo este vault. Y si nosotros vamos aquí en concreto, encontramos la máquina que te está cubriendo pues ahora mismo, ¿no? Si va todo bien, si está el último check, ¿vale? Podemos meternos en details y tenemos unas cuantas opciones. Pues si queremos podemos hacer un backup now, un file recovery, si queremos recuperar algo en concreto, ¿de acuerdo? Un stop backup, si queremos continuarlo, si queremos cargarnos todo el dato que tenga, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos pues, muchas capacidades sobre el propio backup, ¿de acuerdo? Aquí tenéis pues las backup policies. Aquí si trabajásemos con, bueno, backup infra, que es lo que nos está cubriendo en este caso, no tenemos nada más allá de lo que teníamos en esa máquina. Ahora cambiará eso porque vamos a hacer una cosa chula de registro, ¿vale? Y aquí en Properties están las opciones más interesantes. Bien, aquí, ¿por qué me pone que tengo un nivel pobre de seguridad? Pues principalmente porque no tengo habilitada la inmutabilidad, ¿de acuerdo? Tendría que habilitar la inmutabilidad de esta forma para no poder cargármelo o que no se, o que se mantengan los históricos durante un periodo determinado. Eh, También podemos habilitarlo del soft delete, ¿de acuerdo? Para que no se eliminen, no puedan eliminarse pasado cierto tiempo. Bien, y aquí tenemos dos puntos importantes que vamos a necesitar en la siguiente pantalla, ¿vale? Yo esto ya lo he hecho previamente, ¿de acuerdo? En la máquina virtual. Vamos a tratar una máquina virtual como si fuese una máquina local porque vamos a instalarle y registrarle el agente Mars, ¿vale? Me he descargado directamente desde este menú el Recovery Service Agent y por otra parte me he descargado también este ficherito que es el Backup Credentials, que es el que me va a ayudar a registrar la máquina virtual a este Recovery Service Vault, ¿de acuerdo? Voy a dejar de compartiros esta pantalla y os voy a compartir directamente la máquina virtual. Bien, lo único que he hecho ahora para hacerlo con vosotros en vivo, de momento, es instalar bueno, a instalarlo. Lo he descargado, lo he abierto y aquí tengo los otros dos ficheros que os comentaba antes, ¿vale? Tanto el agente como la clave de registro del Vault. Bien, en este caso, pues donde la queremos instalar, cache location, etcétera, etcétera. Si queremos configurar algún proxy en concreto, si vamos a utilizar los Microsoft Update y instalamos, ¿de acuerdo? No debería llevar demasiado tiempo.
Vamos a ver si va terminando. Perfecto. Vamos a registrar. Escogemos las Vault Credentials. Como veis, apunta perfectamente al Vault que tenemos en Azure. Aquí tendríamos que generar la first phrase. Vamos a decirle que no, que me lo guarde directamente aquí. Esto es una mala práctica, ¿de acuerdo? Simplemente lo hago así porque es una demo, pero normalmente la clave de cifrado del baúl pues deberíais guardarla o en un key vault del propio Azure o que no esté guardada por lo menos dentro de la propia máquina que está haciendo las copias, ¿vale? Eso sería una práctica bastante negligente por nuestra parte, que esa clave no esté en el equipo, ¿vale? Tenemos muchas opciones. La más cómoda es meterla en un key vault directamente en Azure. El registro debería llevar muy poquito. Vamos a ver si va terminando y así os lo puedo enseñar. Pero bueno, de todas formas va a ser una sesión cortita. Así respetamos un poco más la tónica del viernes también. Vale, perfecto. Todo bien, menos lo que os he comentado, ¿vale? Dice, oye, que no te guardes esto localmente, porque puede ser susceptible de un ransomware attack. Es decir, al final no tiene mucho sentido que lo guardes en esta misma máquina, ¿vale? Lo que nos está diciendo. Y esto que estáis viendo aquí, pues es el propio agente de copias de seguridad, ¿vale? Vamos a poner aquí una carpeta cualquiera. Vamos a crear, pues yo que sé, un TXT, este mismo, perfecto. Y vamos a hacer una copia directamente pues, sobre este TXT, por ejemplo. Bueno, aparte de que tenéis aquí en Change Properties un par de opciones interesantes, ¿vale? La encriptación, la configuración del proxy y el throttling, que esto básicamente nos va a ayudar a evitar pasarnos con la red cuando estemos haciendo los backups, ¿de acuerdo? Si estamos en el horario laboral y queremos hacer las copias de seguridad sin entorpecer o que no haya un impacto en la producción de la red, ¿de acuerdo? Pues podemos configurar a qué horas vas a hacer el backup y cuánto me vas a consumir a esas horas, ¿de acuerdo? Para evitar precisamente eso. Aquí podemos en Schedule Backup gestionar una nueva copia, una programación nueva. Aquí, ¿qué es lo que queremos copiar? Pues yo me voy a ir a hacer, si no me equivoco, usuarios, administrador. Esto lo tengo directamente en el escritorio, ¿verdad? Desktop y New Folder. En concreto voy a coger esta carpetita. Siguiente. Pues que como queremos que se haga así diario o a la semana, etcétera, etcétera, podemos cogerlo aquí. Las programaciones que le vamos a establecer, cómo queremos que sea el transfer y finish. Y de esta forma también relativamente sencilla, porque aquí la complejidad pues está sobre todo en no pisar los horarios de producción, si queremos configurar algún proxy para optimizar un poco el proceso, etcétera, 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 pues siempre podemos girar un poco más la tuerca, ¿de acuerdo? Pero no es una herramienta especialmente compleja. Vamos a forzar un backup ahora mismo, que lo podemos hacer también para que lo veáis en vivo. De acuerdo, ya no debería tardar.
Al final tampoco le hemos metido mucha historia, ¿no? No debería costarle demasiado guardar el TXT vacío. Dice Eduardo, ¿se ha detenido la presentación? Vaya, ¿ha habido algún punto, Eduardo, en el que no se haya visto bien la presentación? ¿Ha sido puntual? ¿Ha sido durante toda la presentación o el resto lo habéis visto bien, Eduardo? No me fastidies. Vale, esto ya está listo. Y ahora sería la labor de recuperar, que funcionaría así. Recover data. En este servidor, si queremos, en otro servidor también podemos configurarlo. Primary region, porque no hemos configurado regiones primarias. Si queremos recuperar volumen o individuales, en este caso individual. DC, que es la única que tengo cubierta. El único que tengo disponible, que es el que acabo de hacer ahora mismo. Vamos a ver. Y me lo monta como una unidad dentro del propio ordenador. Browse. Ok. Y aquí lo tenemos. Users, Administrator, Desktop, New Folder y nuestro TXT. ¿De acuerdo? Y ya estaría recuperado. Listo. Desmontamos y ese sería el procedimiento. Como podéis ver, no es una herramienta compleja de utilizar. Dice Eduardo, ha sido puntual, solo un minuto al principio. Ah, muchas gracias, Eduardo, ya me había asustado. Y espero que hayáis encontrado interesante la sesión de hoy. Además, la hemos hecho un poquito cortita, que es viernes, ¿no? Para animar un poco también la sesión y hacerla más dinámica. Voy a quedarme aquí a la espera, un minutillo o dos, por si tenéis alguna duda que hayáis podido tener durante la presentación. Es el momento, lanzadla, ¿de acuerdo? Estaré aquí pendiente por si os surge cualquier consulta. Y como siempre, agradeceros vuestro tiempo y que os apuntéis con nosotros a estas sesiones, ¿de acuerdo? De acuerdo, pues no parece que haya ninguna duda adicional. De todas formas, ya sabéis que siempre estamos a vuestra disposición. Si queréis más información o tenéis algún proyecto que queráis revisar sin ningún tipo de problema, podéis contar con nosotros. Y como siempre, muchas gracias, feliz fin de semana y nos vemos en la siguiente sesión.